El de los empleados administrativos de una empresa es 150.000 pesos. En estos momentos se analizan dos propuestas de aumento de sueldo. Una suma fija, ¿sí?, que todos reciban 15.000 pesos, y por otro lado, un porcentaje, ¿sí? Es decir, que el sueldo nuevo de todos sea su sueldo actual multiplicado por algún factor. Entonces, están discutiendo qué incremento salarial generar en esa empresa. La primera consigna nos dice, bueno, encuentre el valor de la constante A tal que ambas propuestas arrojen igual sueldo promedio, ¿no? Lo voy a hacer acá porque después podemos hacer las otras dos con R. Entonces yo necesito un valor de A, ¿sí?, tal que la primera propuesta, ¿sí?, que sería 150.000, arrojen el mismo sueldo promedio, ¿no? El promedio original es 150.000 más 15.000, que sería lo que se agrega si se incrementa todo en una suma fija, ¿sí? Y esto tiene que ser igual, o sea, tenemos que hallar el valor de A, tal que esa suma sea igual a ese valor de A, ¿sí?, multiplicado por el promedio, ¿no? Por ese promedio viejo que tenemos, que es el promedio actual de salarios de la empresa. Bueno, ahí despejamos A, ¿no? 165, 150, es igual a... ¿Y esto cuánto da? 1,1, ¿no? Sí, me acuerdo del cuatrimestre anterior, es 1,1. Cualquier cosa me corrige. Entonces, ¿qué significa este 1,1? Bueno, es aquel porcentaje, ¿no? Tendría que aumentar. Si aumento en un 10% los sueldos, el promedio del salario del sueldo actualizado sería igual a incrementar todos los sueldos en una suma fija, ¿sí? Entonces, con lo que acabamos de hablar, podemos deducir que, bueno, yo le aumento 150.000 pesos, es el sueldo promedio actual de esa empresa. Si yo le aumento a todos 15.000 pesos, ese sueldo promedio va a pasar a ser 165.000 pesos, ¿no? El sueldo promedio nuevo. Si yo aumento en un 10% todos los sueldos, el nuevo sueldo promedio también va a ser 165.000 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las dos estrategias, por ejemplo, ¿son iguales en distribución o en, por ejemplo, en las diferencias de sueldo, en las brechas salariales que hay dentro de la empresa? ¿Qué les parece? Charlémoslo y después lo vemos. Con lo que acabamos de hablar. Puede ser, no sé si está bien, que aumentando el 10% la variancia se mantiene. No. Al revés. Al revés. Aumentando. A ver, bueno, vamos acá, ¿sí? O a esta. No sé cuál puede ser más. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, si sumábamos o restábamos un valor, modificábamos todas las medidas de posición, pero las de variabilidad no? O sea que las brechas salariales hacia dentro de la empresa, en el caso de la suma fija,
serían las mismas, o sea, las diferencias serían las mismas. Si yo decido aumentar, ahora bien, si yo decido aumentar en un 10% todos los sueldos, el incremento en el que cobra 100.000 pesos no va a ser el mismo incremento que en el que cobra 1.000.000, ¿no? Que cobra 1.000.000 va a tener un aumento nominal más alto que el que cobra 100.000 pesos. Entonces, ¿qué va a pasar con la variabilidad en es verdad, sí, tenés razón. segundo caso? ¿Qué les parece? ¿Qué pasaría con la variabilidad en el segundo caso? Sería, la brecha salarial sería mayor, sería menor. Y mayor, ¿no? Sería mayor, ¿no? Exacto. Y en el primer caso, la variabilidad se mantiene. ¿Qué es lo que sí se modifica en el primer caso que en el segundo caso no? Ya hablamos del promedio, ya hablamos del desvío, ¿y qué otro indicador dijimos que se modificaba? A ver, subo acá. No, profe, no sé. Sí, ahora lo vemos visualmente, pero en el primer caso, si yo decido aumentarle a todos 15.000 pesos, dijimos, el promedio de sueldos aumentaría en general a 165.000 pesos, las brechas salariales hacia adentro de la empresa se mantendrían porque la variabilidad no cambiaría, pero sí lo que sí cambiaría sería la variabilidad relativa, o sea, la variabilidad respecto al promedio en general de la empresa, que eso sí se reduciría, porque tendría el mismo desvío de sueldos, que acá no está el desvío, por eso simulé un conjunto de datos ahora para que lo veamos. El desvío se mantendría, pero el promedio aumentaría. Entonces, el coeficiente de variación de los salarios en esa empresa sí se reduciría. ¿Sí? Ahora lo vemos con un ejemplo. Fíjense, acá tenemos un ejemplo simulado de esta actividad, ¿no? Fíjense. Supongamos que tomamos una muestra o que tenemos los salarios de todos los empleados, ¿sí? Acá esto está pensado para una muestra, pero supongamos que tenemos los datos de todos los empleados, que sería lo más lógico. Tomamos el promedio y bueno, el promedio de salarios en esa empresa es de 150.000 pesos. Y el desvío original es de 97.000 pesos. Es un desvío grande porque, bueno, la distribución es asimétrica a la derecha. En descriptiva, ¿qué podíamos confirmar sobre eso? Que hay mucho personal que cobra sueldos bajos y existe poco personal que cobra sueldos altos, ¿no? Lo podemos ver con la distribución porque la mayoría de las cajas, o mejor dicho, las cajas más altas están en valores más bajos, ¿sí? Y dijimos, bueno, veamos qué pasa si le sumamos a todos 15.000 pesos. Le sumamos a todos 15.000 pesos y ahí vemos que la curva, ¿no? Que el conjunto de datos original es el rosado, y vemos que los datos en general se distribuyen a la derecha. ¿Y qué pasa con el desvío? Se mantiene y el promedio sí aumentó. Sumémosle 150.000, así lo vemos mejor. Fíjense que lo único que hace la distribución al momento de sumar, ¿sí? Es correrse. ¿Sí? Lo mismo si decido restar. Ahora bien, ¿qué pasa si decidimos, en vez de aumentarles en una suma fija, decidimos incrementarles proporcionalmente los sueldos a todos? Y era lo que hablábamos hace un rato. El que cobra 1.000.000 de pesos, si le aumento el 10%, va a cobrar 1.100.000, y el que cobra 100.000 pesos, si le aumento 10%, va a cobrar 110.000. En términos de porcentaje es lo mismo, las diferencias nominales no son las mismas, ¿no? Entonces, ahí la variabilidad sí va a aumentar, ¿no? Entonces, fíjense que si a todos les aumentamos el 10% del sueldo, el promedio se va a transformar, como hablamos hoy, ¿no? En un 10% más,
El desvío también, fíjense que aumentó, es decir, que las brechas entre los salarios son mayores, y el coeficiente de variación se mantuvo, ¿sí? Lo multiplico, imaginémosle que le aumentamos un 50% del sueldo a todos, y fíjense que la distribución no solo se corre, sino que además se achata. ¿Qué significa que se achate? Que la variabilidad aumenta, ¿sí? Fíjense, lo multiplicamos Sí. por 2. ¿No? Es como que la variabilidad va aumentando. Si yo decido reducirle los salarios en un 10% o en un 20% o en un 30%, en vez de aumentárselo, lo que pasaría con la variabilidad es lo contrario, se comprimiría. ¿Sí? Estos son los efectos de las transformaciones lineales sobre un conjunto de datos. Les vuelvo a comentar que, ¿por qué lo vemos? Porque uno está transformando variables todo el tiempo, entonces poder entender qué es lo que pasa con los indicadores de posición y de dispersión cuando hacemos esas transformaciones es importante para no meter los números sin una perspectiva crítica de lo que uno está haciendo. Este era el último tema de la unidad 2. Ahora pasaríamos a la unidad 3, que son variables aleatorias. Y después hacemos unos ejercicios de repaso de unidad 1, 2 y 3. A quienes recién entraron, les comenté que tienen disponible lo voy a abrir porque lo vamos a necesitar seguramente. Tienen disponible el material de clases de la unidad 3 y 4. Recuerden siempre leer primero el libro antes que el material. Y en relación a la unidad 3, no vamos a dedicarle tanta práctica porque la idea es que podamos acercarnos a la idea de probabilidad con esta unidad, y de probabilidad como frecuencia relativa en el límite. Lo voy a decir muchas veces, así que ¿a qué significa que sea la frecuencia relativa en el límite? Que la probabilidad la vamos a entender como una especie de proporción cuando el tamaño de n aumenta, ¿no? Esa es la idea de regularidad estadística y es con lo que arrancamos la clase. Para pensar en esta idea de regularidad estadística, solíamos hacer un juego en esta página que se llama Viendo la Teoría. Es una página que está buena, que la pueden usar para varios temas. Y hacemos un pequeño ejercicio, fíjense. Nosotros, para pensar la idea de probabilidad, tenemos que pensar en que los fenómenos que estudiamos en esta materia, como les dijimos desde la primera clase, son fenómenos que son estocásticos, que son aleatorios, que por más de que uno ejecute siempre el mismo mecanismo, hay variabilidad, que uno la puede asignar, o hay variabilidad natural, ¿no? Lanzar una moneda, podemos lanzarla 1000 veces, y siempre vamos a tener resultados distintos. Por más de que la lancemos de la misma forma. De hecho, se hicieron estudios de donde se controlan muchos aspectos en el lanzamiento de la moneda, y la conclusión es que no logra reducirse el mecanismo de variabilidad por más de los esfuerzos que uno haga en tratar de controlar el contexto. Entonces, acá nos viene a ayudar la probabilidad para tratar de, o mejor dicho, para comprender qué tan seguro es que se produzca o no un evento. La probabilidad la vamos a definir en ese sentido. ¿Qué tan seguro es que se produzca ese evento? Una vez que el evento se produjo, esa probabilidad deja de existir, porque el experimento ya se hizo, y el evento o ocurrió o no ocurrió, ¿no? Ejemplo, lanzo una moneda, bueno, ¿cuál es la probabilidad de que salga, por ejemplo, cara? ¿Qué me dicen ustedes? 50%. Claro, un medio, ¿no? Esa es la probabilidad antes de que yo lance la moneda. Ahora, cuando lanzo la moneda y cae y observo el resultado, esa probabilidad deja de existir, porque ya el evento pasó. La probabilidad va a seguir siendo la misma para el próximo lanzamiento de moneda. Pero para la moneda que ya lancé, esa única repetición del experimento, ya está, ya pasó, ¿no?
Y a la probabilidad la asociamos a una medida de certidumbre, pero eso no quita que pueda suceder el evento menos improbable. Por ejemplo, esto es más capaz de la próxima clase, pero está bueno como para ir metiéndonos en tema. Si la probabilidad de lluvia es del 20%, ¿ustedes harían un asado en el patio o no? ¿Se arriesgarían? Sí. Sí, tal cual. Ahora, puede ser que lo hagan y puede ser que llueva. Y no es que estaba mal el pronóstico, es que bueno, justo cayó en la probabilidad que no queríamos que caiga, porque esa probabilidad sigue existiendo y sigue siendo un evento probable. Menos probable a que no llueva, digamos, pero sigue existiendo ese evento. O sigue existiendo la probabilidad de que ocurra. Ahora, cuando terminamos el asado, no llovió, listo, esa probabilidad de lluvia deja de existir para ese momento, para ese experimento de hacer un asado. Y que llueva o que no llueva. Ya está, ya lo hicimos, esa probabilidad deja de existir. No es que deja de existir la probabilidad de lluvia, deja de existir la probabilidad de lluvia asociada al experimento de hacer el asado. Esto es importante porque después nos vamos a ver la diferencia entre analizar, o mejor dicho, entre interpretar la probabilidad como una medida de certeza o como un porcentaje. Yo recién les dije la probabilidad de lluvia es 20%, pero lo correcto sería decir la probabilidad de lluvia es 0,2%. ¿Qué significa 20%? Y que de todos los días con estas mismas condiciones climáticas en este lugar y con la atmósfera moviéndose como se mueve, en el total de días o de momentos en que hubo esas condiciones, en el 20% llovió. Eso sería la estimación, la interpretación de la probabilidad como una proporción. Pero cuando hablemos de probabilidad vamos a hablar de un número que va entre 0 y 1. Cuando está más cerca de 1 es un evento más seguro. Cuando está más cerca de 0 es un evento que difícilmente sucede. Entonces, ¿por qué esa probabilidad o cómo construir esa probabilidad? Lo vamos a estudiar la clase que viene, sino que lo que vamos a hacer ahora es este puentecito a la regularidad estadística. Entonces, fíjense, la probabilidad de lanzar una moneda es, dijimos, dijo la compañera hace un rato, es 1/2. O sea que si yo lanzo 2 monedas, uno esperaría a que caiga una cara y una cruz, ¿no? Entonces lanzamos una, lanzamos otra, bárbaro, cayó una cara y una cruz. Lancémosla 2 veces más. Lanzamos 2 veces más y lo esperable sería que salgan 2 caras y 2 cruces. Sin embargo, ¿qué notamos? Que de los 4 lanzamientos, 3 salieron, no sé, cara y una sola vez salió la cruz. ¿No? Entonces que sí, uno podría repetir este experimento, porque uno podría no saber si la moneda está balanceada o no, o mejor, para hacerlo más fácil, asumamos que está balanceada, pero uno podría no conocer la probabilidad a priori, nosotros la conocíamos, pero podríamos no conocerla, y podríamos decir, che, lancemos la moneda 4 veces. Hacemos el experimento y nos sale 3 veces la H, ¿no? Nos sale cara 3 veces. Entonces, re seguros decimos, che, la probabilidad de que salga cara en una moneda balanceada es 3/4. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros repetimos muy poco el experimento para hacer esa afirmación. Después, quizás con las herramientas de inferencia podríamos volver a este ejemplo y hacer inferencias sobre esta probabilidad y ver qué tanto nos estamos equivocando cuando afirmamos que la probabilidad de que salga cara es 75% o 3/4, ¿no? Ahora, ¿de qué se trata la regularidad estadística? De esto que les decía, si nosotros repetimos muchas veces el experimento, lo que vamos a notar es que esa probabilidad, ¿sí?, empírica, la probabilidad empírica, ¿qué es? Es la probabilidad que yo obtengo de hacer el experimento. En este caso, el experimento es lanzar el dado, ¿sí? La probabilidad empírica, ¿sí?, se va acercando, ¿sí?, a la probabilidad teórica. ¿Qué es la probabilidad teórica? Es la probabilidad analítica de un evento. En el caso de una moneda, en el caso de un dado, es sencillo calcularla. Hay veces, o en realidad en la mayoría de los casos, uno no tiene una probabilidad teórica. Porque los eventos con los que estudiamos en general son más complejos que lanzar una moneda o un dado.
Pero lo interesante de la regularidad estadística, y después, que es también un fundamento de la ley de grandes números que vamos a estudiar cuando veamos inferencia, es que esa probabilidad empírica, ¿sí?, se empieza a acercar a esa probabilidad teórica a medida que repetimos el experimento. Y a eso se le denomina regularidad estadística. ¿Sí? No sé si alguien quiso entrar. ¿Sí? Esta es la primera idea. Entonces, fíjense en el lanzamiento de la moneda cómo la probabilidad empieza a definirse, ¿sí? Nosotros lanzamos la moneda un montón de veces, ¿sí? Y acá, por ejemplo, está casi 50-50. Y acá aparece, fíjense, de 300 lanzamientos, 151 lanzamientos cayeron cara y 149 lanzamientos cayeron cruz, ¿no? Fíjense, eso es una proporción, es una frecuencia relativa. De 300 lanzamientos de monedas, 149 cayeron cruz. De 300 lanzamientos de moneda, 151 salieron cara, ¿no? Esa frecuencia relativa se acerca a la probabilidad teórica, por eso decimos que la probabilidad es la frecuencia relativa en el límite. ¿El límite cuál es? Es este n que tiende a infinito a medida que yo lanzo más y más y más y más la moneda. Y la frecuencia relativa, ¿sí?, empieza a converger a la probabilidad teórica del evento. En este caso está bueno porque conocemos la probabilidad teórica. En general no la conocemos, entonces ¿qué hacemos? Confiamos en que la estimación de esa probabilidad es buena siempre que el diseño muestral sea apropiado, ¿no? Y que el tamaño muestral sea suficiente, ¿sí? Es bastante conceptual esta unidad, pero es re importante para lo que viene después, que es la construcción de la probabilidad en la unidad 4 y el uso de leyes de probabilidad en la unidad 5. Generalmente cuando estudiamos un evento, ese evento tiene un modelo de comportamiento. Ese modelo en general es una ecuación que a partir de ciertos parámetros nosotros lo usamos para encontrar las probabilidades de nuestro interés. Entonces el primer paso en una estimación es en general definir el modelo de probabilidad y después estudiar esas probabilidades que nos interesan. Esas probabilidades van a ser verosímiles siempre y cuando el tamaño de la muestra sea suficientemente grande, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos regularidad estadística. Fíjense en este histograma acá. Si yo tengo pocos casos, ese histograma es bastante ruidoso, ¿no? Pensemos en esto como una variable X. Esta variable X, tomamos una muestra aleatoria de 50 casos, 10 o menos 20 casos, y algunos casos cayeron por acá, otros casos cayeron por acá, otros casos cayeron por acá, ¿no? Supongamos que en vez de una muestra tamaño, dijimos, es 20. Supongamos que tomamos en vez de una muestra tamaño 20, una muestra tamaño 100. Ahí ya empezamos a notar cierto modelo de comportamiento, porque vemos que la mayoría de los casos caen alrededor de esa distribución, que los valores raros son los que se concentran, ¿no? Por acá. Acá no hay valores, pero si definiéramos valores diríamos, bueno, en las colas hay menos frecuencia de casos, se nota que la distribución de casos es simétrica, ¿no? Supongamos que en vez de n100 tomamos n1000 casos, ¿no? Esta es la variable x, y ahí ya podemos ir notando que se va generando como una forma campanular, a la que después le vamos a poner nombre y le vamos a decir, por ejemplo, distribución normal, que seguramente la escucharon nombrar. Esa es la idea de probabilidad. La probabilidad entonces termina siendo la frecuencia relativa de los valores que me interesan a mí de la variable cuando n tiende a infinito, ¿sí? Y ese modelo de probabilidad termina suavizándose, ¿no?, a una línea, ¿sí?, a una densidad. Consulta, ¿esto es lo que te determinaría el tamaño de n? En realidad lo que determina el tamaño de n es
lo vamos a ver más cerca de la unidad de inferencia, pero es, bueno, ¿qué tan precisa querés vos la estimación? Es decir, ¿qué tan chiquito querés que sea el error? Cuanto menos error quieras, más grande va a ser el tamaño de n. Y la otra cosa que te va a condicionar el tamaño de la muestra es la variabilidad que hay en el fenómeno. Por ejemplo, si el fenómeno tiene más dispersión, vas a necesitar un mayor tamaño muestral. Hay un dicho, que creo que no lo hablamos en la primera clase, que dice, para muestras hace falta un botón. ¿Lo conocen ese dicho? Yo no. ¿No? Bueno, la idea es la siguiente. Supongamos que tenemos dos cajas. Una tiene 9 botones blancos y un botón negro, la caja A, digamos, y la caja B, lo contrario. La caja B tiene 9 botones negros y un botón blanco. Lo voy a poner al revés, así se ve mejor. Un botón blanco y 9 botones negros. Es como el ejercicio del asado pero con botones. Imagínense que yo les digo que seleccionen un botón, que metan la mano en la caja A. Mejor dicho, vamos a hacer lo siguiente para hacer el ejemplo más divertido. No sabemos cuál es la caja A y cuál es la caja B. No sabemos cuál es la caja de botones blancos y no sabemos cuál es la caja de botones negros. Sí sabemos antes del experimento. Esto yo se los digo después. Supongamos que meten la mano en esta caja y sacan un botón blanco. ¿Sí? Ustedes no saben cuál es la caja de botones blancos y cuál es la caja de botones negros. Pero si sacan un botón blanco de la caja que tiene 9, o sea, van a asumir que es de la caja que tiene de 9 botones blancos, ¿no? ¿Me explico con el razonamiento? Sí, sí. Es decir, Uno va a pensar que es la primera caja. Uno va a pensar que es la primera caja. Tendría que tener muy mala suerte para sacar justo el único botón blanco de la caja con 9 botones negros. Entonces, de ahí viene la idea de para muestras hace falta un botón. Acá está muy concentrado la cantidad de botones blancos y la cantidad de botones negros en cada caja. Pero pensemos en otro escenario. Entonces, con sacar un botón yo ya tengo bastante confianza de cuál va a ser la caja. Aunque me puedo equivocar, es poco probable que me equivoque. Porque hay uno solo distinto. Ahora, suponiendo el mismo escenario, supongamos que hay 4 botones blancos y 6 botones negros, y en la otra caja hay 6 botones blancos y 4 botones negros. Entonces, meten la mano, sacan un botón negro o blanco. ¿Pondrían las manos en el fuego de que es la caja con mayor cantidad de botones blancos en este mismo escenario? Perdón, en este escenario. No, ahora no. No, pedirían quizás sacar un botón más, ¿no? O 2 botones más, no sé. Entonces, acá la variabilidad es mayor porque tengo casi la misma cantidad de botones negros que de botones blancos. Entonces, eso me va a generar a mí la necesidad de sacar más botones, de sacar más unidades de muestra para poder afirmar con más certeza si es la caja con más cantidad de botones negros o con botones blancos. Eso es lo que me condiciona también el tamaño de la muestra. No sé si me expliqué. En esta estamos hablando de una variable dicotómica, ¿no? Un porcentaje, estimando un porcentaje, pero lo mismo aplica para una variable que es continua. Entonces, volviendo al tema, esa variable, ¿sí? Esa variable, la variable supongamos X, vamos a ponerle longitud de barras de acero, ¿sí? Esa variable, a medida que yo tome barras y vaya midiendo su longitud, va a empezar a mostrar una cierta regularidad. ¿Qué significa esa regularidad? Que van a empezar a distinguirse medidas de posición, medidas de dispersión y un modelo de comportamiento que después uno puede describir mediante alguna fórmula. Cuando yo conozco
cuando pienso en ese n que tiende a infinito, que nunca llega, pero que tiende a infinito, y empiezo a anotar ese modelo de comportamiento, lo que asigno es una función de probabilidad, ¿sí? A esa variable x se le va a asignar una función, ¿sí? Una función de probabilidad que a mí me va a ayudar a poder comprender o a poder obtener en realidad la probabilidad de que surjan ciertos eventos, por ejemplo, de que la longitud de barra sea mayor a un determinado tamaño, de que la longitud de barra se concentre en un intervalo, etc. ¿Sí? En el caso de las variables continuas, la vamos a indicar con una f sub x de x, ¿no? Como para decir, che, esta es la función de probabilidad de la variable x. También se le llama función de densidad, ¿sí? Y se tiene que cumplir que para cualquier valor posible de esa variable, la probabilidad de seleccionar una unidad al azar y que nos toque ese valor tiene que ser mayor o igual a 0. Y además que la probabilidad de obtener cualquier valor posible sea 1. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que si yo, como en términos simples, si yo tiro un dado, la probabilidad de que salga 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, es 1. Es seguro que va a salir alguno de esos eventos, ¿no? ¿Y por qué hay una integral acá? Porque cuando nosotros tenemos una función de probabilidad, ¿sí? Esa función de probabilidad evaluada, si nosotros evaluamos, por ejemplo, no sé, vamos a poner, creo que es de un ejercicio, 3x al cuadrado, ¿no? Es nuestra función de probabilidad. 3x al cuadrado. Si yo quiero obtener, por ejemplo, la probabilidad de que, no sé, de que mi variable aleatoria tome el valor 250, no tengo que evaluar la función en 250. Es decir, sería incorrecto hacer 3 por 250 al cuadrado. Porque eso lo único que me va a dar es la imagen de esa función, ¿sí? Evaluada en ese punto. Pero la probabilidad es el área de esa función en el intervalo que a mí me interese, ¿sí? Por eso tengo que hacer uso de las integrales para obtener probabilidades desde una función de distribución. Perdón, de una función de probabilidad. Cuando la variable es continua, entonces dijimos esto. Denotamos como función de probabilidad o densidad a una variable, ¿sí? Y se cumplen estos criterios. Y en el caso discreto pasa lo mismo. Por una cuestión de convención en el manual que estamos usando, a las funciones de probabilidad puntual las denotamos con P en vez de F, ¿sí? Y se cumple exactamente lo mismo. Para cualquier valor posible de esa variable tiene que tener una probabilidad mayor o igual a 0, y la suma de las probabilidades de cada valor individual tiene que ser 1, ¿sí? Es exactamente lo mismo que los criterios anteriores, pero en este caso discreto. Tengo que ir haciendo la sumatoria. Acá también hago la sumatoria, pero bueno, la sumatoria infinita, ¿no? Esto se denomina condición de cierre, y es algo que nos va a ayudar mucho a resolver problemas, porque si yo sé que la suma de los valores posibles de la probabilidad de tirar un dado, del resultado de tirar un dado me va a dar 1, yo podría obtener por condición de cierre el complemento del evento que a mí me interesa. Pero bueno, ahora vamos a esto, con un ejemplo. Por ejemplo, no sé, si la probabilidad de sacar 1, 2 o 3 es 1/2, la probabilidad de sacar los otros valores posibles va a ser 1 menos 1/2. Esa es la condición de cierre. Para eso puedo, usar la condición de cierre. Entonces, pensemos en la variable aleatoria x suma de dos dados, ¿no? Es una variable aleatoria que es discreta, que puede tomar valores en el intervalo de 2 a 12, ¿sí?
Y que no es equiprobable como lanzar un solo dado, porque si yo tengo una variable, por ejemplo, y, esto va a ser confuso capaz, porque yo defino en general cosas como x y en el manual están definidos como y, entonces los apuntes están hechos por y, pero yo en las clases le digo x, pero bueno. Si yo tengo el resultado de lanzar un dado, la variable x, ¿sí? ¿Qué valores posibles puedo obtener? Puedo obtener el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. ¿Sí? La expresión formal de la probabilidad lo vamos a usar con este operador probabilidad y vamos a decir que la probabilidad, ¿sí?, de que x, que es mi variable, tome el valor, por ejemplo, 1, en este caso, ¿cuánto sería en el lanzamiento de un dado? ¿Un sexto? Un sexto, tal cual. Y la probabilidad de obtener 2 también es un sexto, siempre que el dado esté balanceado. Y la de obtener 3 es un sexto, y así hasta el 6, ¿no? Entonces decimos que cada resultado posible es equiprobable, o sea, tienen la misma probabilidad. Si yo lanzo 2 dados y empiezo a ver las combinaciones que puedo tener y las sumas que dan esas combinaciones, ya no va a ser equiprobable, porque puedo obtener el 7 con más cantidad de combinaciones que el 6, con más cantidad de combinaciones que el 5, etc., ¿no? Porque el 7 lo puedo pensar como 4 más 3, o como 5 más 2, ¿no? Entonces, a mí me podría interesar, como decíamos recién, la probabilidad, por ejemplo, de que i, que es la suma de 2 dados, sea igual a, supongamos, 4, ¿no? Que está alrededor de 0,08. Pero también me podría interesar la probabilidad, ¿sí?, de que la suma, que es i, sea mayor o igual a 2 y a la vez menor a 6, por ejemplo. ¿Sí? Y en ese caso, ¿cómo debería ser? Sumando las probabilidades que a mí me interesan. Es decir, esto es la probabilidad de que i sea igual a 2, más la probabilidad de que i sea igual a 3, y así hasta la probabilidad de que i sea igual a 5. ¿Sí? Que es la zona que está, las barras que están pintadas de rojo acá. Fíjense que esta aclaración es importante. Hay que tener cuidado con cómo uno define esos intervalos. Vamos a ver que en el caso continuo tenemos menos problemas con eso. Pero en el caso discreto, plantear que la probabilidad de i está contenida entre un límite inferior y un límite superior, incluyendo a esos valores, no es lo mismo que si no los incluyo. Porque esos valores, ¿sí?, en este caso la probabilidad de que i sea igual a i1 va a ser mayor o igual a 0. Y la probabilidad de que i sea igual a i2 también va a ser mayor o igual a 0. Y vamos a ver que en el caso continuo no pasa lo mismo, ¿no? Entonces, incluir o no incluir los límites me va a modificar la probabilidad de mi interés. Ese problema lo vamos a tener principalmente con los discretos, con las variables discretas, y por ende hay que prestar mucha atención al enunciado, cuando uno dice, bueno, de que a lo sumo tome tal valor, o de que sea menor a tal valor, o de que sea mayor a tal valor, o que como mínimo tome tal valor, ¿no? Cuando nosotros los incluimos a los extremos, en general decimos, bueno, como mínimo, ¿no? O a lo sumo, ¿no? Entonces ahí estoy incluyendo ese límite. Ahora, cuando digo en este caso, mayor a tal valor, no estoy incluyendo el valor al que hago referencia. Lo mismo cuando digo menor a tal valor. Es decir, todos los valores menos ese. Tiene que ser menor a ese, no menor o igual, ¿no?
Entonces, fíjense, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Si es una variable aleatoria que registra la cantidad de fallas en una subestación, creo que esto era por mes, se desea obtener la probabilidad de que en un mes ocurran más de 2 fallas, sabiendo que el comportamiento de fallas está dado por... Y acá tenemos una función de probabilidad puntual de la variable aleatoria i, que es una variable aleatoria discreta. Este i tendría que ser mayúsculo, ¿sí? ¿Qué es lo que nos indica esta función de probabilidad? Que la probabilidad de que i sea igual a 0, es decir, que la cantidad de fallas de la subestación sean 0, de que ese mes no haya fallas, es de 0,7. ¿Sí? La probabilidad de que i sea igual a 1, es decir, que haya una sola falla, es 0,18 y así sucesivamente. Si a mí me interesa de que en un mes ocurran más de 2 fallas, lo que estoy planteando es la probabilidad de que i sea mayor a 2. Entonces, ¿qué debería... ¿Cuál concluyen que es la probabilidad de que haya más de 2 fallas por mes? Con lo que acabamos de charlar. Más de 2 fallas. Y la suma de 0,09 más 0,03. Más de 2 No. fallas. Ah, No, como mínimo 2 fallas. Es distinto. Es decir, yo cuando digo la probabilidad de que haya más de 2 fallas, en este caso no es lo mismo que diga como mínimo 2 fallas. sí, sí. Que expresado analíticamente sería la probabilidad de que i sea mayor o igual a 2, que es lo que vos decías. En este caso, 0,09 más 0,03. Entonces, la probabilidad de que haya más de 2, ¿cuándo es? 0,03. Exacto, 0,03. ¿Y cómo lo interpretaríamos en términos de proporción? Y acá está la diferencia entre expresar a la probabilidad como una proporción y como una probabilidad. O una probabilidad como tal. Cuando uno dice, bueno, la probabilidad de que en un mes haya más de 2 fallas es 0,03, lo que está diciendo, bueno, es muy improbable que haya más de 2 fallas, ¿no? Es decir, que espero que, no sé, en el mes siguiente es muy poco probable, o casi inseguro, bueno, casi se lo llevan preso, es casi es muy poco probable de que haya más de 2 fallas. Concretamente, esa probabilidad es 0,03. Ahora, si yo le expreso como proporción, ¿sí? Ahí podría decir, bueno, cuando yo expreso algo como proporción, estoy hablando sobre un denominador, ¿no? ¿Cuál sería el denominador acá? Sería todos los meses que hubo, ¿no? Entonces, como proporción es en el 0,03, o en la frecuencia relativa, el 0,03 de los meses, hubo más de 2 fallas. Es mucho más intuitivo pensarlo como porcentaje, ¿no? En el 3% de los meses hubo más de 2 fallas. O se espera que en el 3% de los meses venideros haya más de 2 fallas. Fíjense que es distinta a la interpretación de la probabilidad. Ya no pienso en la probabilidad, yo no pienso en todos los meses. Cuando lo expreso como porcentaje, sí pienso en todos los meses. Digo, de todos los meses, solo en el 3% va a haber más de 2 fallas. Pero cuando lo expreso como probabilidad, digo, bueno, seleccionando un mes al azar, no importa cuál sea, la probabilidad de que haya más de 2 fallas en ese mes puntual, no en todos los meses, en ese mes puntual, es de 0,03, es muy bajito. ¿Sí? ¿Eso, profe, sería porque el 100% sería la población o no?
O sea, puedo interpretar que el 100% es la población y la Claro. muestra es cuando hablo de probabilidad, algo así. Por eso no se usa porcentaje. Es que en general uno termina estimando la probabilidad con una muestra, sí. Sí. Pero no sé si, no es tan quizás, no es como la única condición, tiene que ver más con la interpretación, no tanto si viene de la población o si viene de la muestra. Tiene que ver más como uno expresa y respecto a qué expresa esa probabilidad. Cuando yo la expreso como probabilidad es, yo voy a hacer, cuando pienso en la probabilidad es, voy a hacer un experimento, ¿no? Este experimento puede ser seleccionar un mes al azar, en este caso de la subestación. Y yo no sé cuál va a ser el resultado de ese experimento. Por ejemplo, a mí me interesa esto de saber cuántas fallas va a haber en un mes determinado. Yo no sé cuántas fallas va a haber. Pero calculo la probabilidad y expreso que la probabilidad de que al hacer ese experimento haya más de 2 fallas es muy baja, es de 0,03. Cuando lo expreso como proporción, ya no estoy hablando de seleccionar un mes al azar y estudiar la cantidad de fallas que va a tener ese mes al azar que selecciono, sino que está más asociado quizás a alguna cuestión, por eso capaz pensás en la población, está asociado más a una cuestión de confianza, ¿no? De todos los meses posibles, en el 3% va a haber más de 2 fallas. Es más que Claro, nada... es como que considerás el 100% de los casos cuando hablas de proporción. Sí, ahí sí. Cuando hablas de probabilidad, no considerás el 100% de los casos. No, considerás un solo ensayo. Uno solo, sí, por tal eso cual. se habla de 0,03 sí. y no de porcentaje. Exacto, sí. Bien. Porque va a decir, bueno, en ese caso no sé qué va a pasar. Es poco probable, pero no sé qué va a pasar. Me voy a enterar después de hacer el experimento. Y cuando la expresamos como proporción, decimos, bueno, de todos los meses posibles, en el 3% va a haber fallos. Sí. Sí. Bien, gracias. Por favor. Hagamos este pequeño ejercicio como para ir revisando lo que charlamos, ¿no? Fíjense que dice, en cada caso se presenta la distribución de probabilidad, ¿sí? Fíjense que la distribución de probabilidad en una variable que es discreta se representa con un punto y un bastón que baja, ¿no? Que asume toda la probabilidad de ese valor. Hay una discusión, creo que esto lo charlamos, hay una discusión que es muy poco interesante, que es que en realidad este bastón no debería existir, sino que debería ser solo el punto, pero entonces otros dicen, bueno, pero ¿y cómo representamos la probabilidad de ese punto si no le ponemos un bastón? No viene al caso, pero para que vean siempre en lo importante. Están las respuestas acá, las voy a tachar antes de que las vean. Se presenta la distribución de probabilidad del número de defectos presentes en cajas de cartón usadas para el embalaje de electrodoméstico. Entonces, ¿cuál es nuestra variable? Digámosle X. ¿Qué les parece? Estoy entre cajas y defectos. Bueno, elegí cuál es la probabilidad de equivocarse. Creo que defectos. Bien, pero ¿qué de defectos? ¿El tipo de defecto? ¿El número de defectos? El número, claro. Exactamente. Es la cantidad de defectos. Voy a abreviar con la almohadilla la cantidad de defectos en cajas de cartón usadas para ver. ¿Me explico? Yo tengo una variable que es cantidad de defectos y toma valor 0, 1, 2, 3 porque es una variable del tipo conteo, es discreta. ¿Y sobre qué registro yo la cantidad de defectos? Que ahí viene la otra opción que tenías. ¿Cuál es la unidad elemental? ¿Sobre qué observo yo los defectos? Sobre la caja, ¿no? Sobre la caja. La unidad elemental es cada caja
cada caja, eso. de cartón usada para embalaje. ¿No? Entonces, ¿cuál es mi población? Habiendo definido la unidad elemental, hay que cambiar una palabra nomás. ¿Todas las cajas? Todas las cajas. Todas las cajas. ¿No? Y todas las cajas es, todas las cajas que se hicieron, todas las cajas que se van a hacer. ¿Se acuerdan que hablamos de los procesos estables? Si la máquina siempre produce de la misma forma las cajas, las afirmaciones que yo haga estudiando la probabilidad de esos defectos aplican para las cajas que se hicieron y para las que se van a hacer. ¿No? Entonces me vienen y me dicen, che, un proveedor nos quiere comprar 150.000 cajas de cartón, pero nos pide que no haya más defectos, más de 2 defectos en cada caja. ¿Qué tan probable es que eso pase? Bueno, lo podemos saber si tenemos la historia de la producción de las cajas. Entonces después nos dice, exprese, la A, listo. Si hay alguna duda me avisan, si no seguimos. La B dice, exprese analíticamente la proporción que se encuentra coloreada en cada caso. Es decir, nos pide que expresemos con el operador de probabilidad qué es lo que se está representando en rojo, ¿no? En cada gráfico. Nuestra variable aleatoria, sí. Creo que la denoté, sí. Nuestra variable aleatoria, sí. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo estoy pensando? ¿O qué es lo que está graficado? La probabilidad de que I sea ¿qué? Menor a 10, que esté entre 7 y 9, que sea 0. ¿Qué es lo que se está representando acá? No sé. Dale. 3 defectos o menos. Fíjate que está coloreado en rojo. Ahí se me sale. No sé. La probabilidad de que I, que es mi variable cantidad de efectos, sea mayor o igual a 14. ¿No? Está coloreado el 14 y el 15. ¿Se ve? ¿Mejor? Ah, ahora entiendo. Yo podría expresar esto de otra forma. ¿Se les ocurre cómo? O sea, no tendría sentido, les voy a mostrar otra forma que no tendría sentido, pero para que veamos bien esto de los límites que hablábamos hoy. La probabilidad de 15... No. Podría pensarlo como la probabilidad de que I sea mayor o igual a 14 y menor o igual a 15, ¿no? Que no tiene mucho sentido porque son dos valores discretos que son consecutivos. Y yo podría expresar, o sea, podría afirmar que esto es igual a la probabilidad de que I sea mayor a 14. ¿Sería correcto? ¿Qué les parece? Si no, porque justifique. Claro, ahí no, porque no está incluyendo el 14. Exacto. Fíjense que la probabilidad de que I sea mayor a 14 es básicamente que la probabilidad sea, esto es lo mismo que decir la probabilidad de que I sea igual a 15. ¿No? Me quedo solo con este palito, cuya probabilidad es alrededor de 0,5. ¿No? Ahora, la probabilidad que me interesa y que está pintada, en realidad, está alrededor de 0,20. Que dista mucho de ese 0,5. Simplemente por el hecho de que me olvidé el 14, ya me equivoqué en 0,15 de probabilidad, más o menos. Porque fíjense que la probabilidad de que I sea igual a 14 está alrededor de 0,15 más o menos. Y la probabilidad de que la cantidad de efectos sea 15 está alrededor de 0,5. Entonces, incluir el 14 o no incluirlo me va a cambiar esa probabilidad. ¿Sí? Vamos con el segundo. ¿Cómo
definirían analíticamente la probabilidad que está coloreada en este caso? La probabilidad de que y sea igual a 4. Exacto, muy bien. Probabilidad de que y sea igual a 4, que en este caso también está alrededor de 0,05. Acá se ve. Acuérdense siempre que la suma de todos estos bastoncitos, de la probabilidad de cada uno de estos bastoncitos, debería dar 1 por la ley de la condición de cierre. ¿Sí? Y en este caso, ¿cómo definirían esta probabilidad? La del caso C. Perdón, no entendí. De todos los bastoncitos que están ahí, ¿verdad? O sea, ¿Qué? todos esos me tendrían Todo, que dar uno. o sea, en cualquier caso, en el caso A, si yo sumo las probabilidades de cada valor, la suma de todo esto me debería dar 1. En el caso B lo mismo, si sumo la probabilidad de 0 más la probabilidad de 1 más la probabilidad de 2, la de 3, la de 4, y así, de todos, también me debería dar 1. Y en este caso C, porque son 3 situaciones independientes, también me debería dar 1 la suma de todos. En el caso C, ¿cuál es la probabilidad que interesa que está coloreada? De que I sea menor o igual a 2. Muy bien. La probabilidad O de de que que, O, o de que I sea estricto menor que 3. No. exacto. Muy bien. Tal como decís. Muy bien. ¿Sí? Bien. Después nos pide el enunciado. Entonces, expresamos analíticamente las proporciones. Qué mal que me anda esto. Ahí está. Y después nos dice, asigne un gráfico a cada uno de los siguientes enunciados según corresponda. Es decir, de estos 6 enunciados, tenemos que decir si corresponden al gráfico A, al gráfico B o al gráfico C. ¿Sí? Nos tomamos un minuto para leer las afirmaciones y ahora, mientras yo borro, y ahora las charlamos. Profe, capaz que una estupidez lo que me pregunto, pero me quedó en la cabeza. ¿Por qué en el caso 3 no puedo poner que está entre 0 y 2? Sí, sí, podemos definir la probabilidad de que I sea menor o igual a 2, la probabilidad de que I sea menor a 3, o la probabilidad de que I esté contenido entre 0. Y podemos ponerlo así, o podemos ponerlo así. Sí, sería correcto también. Ah, es lo mismo. Bien. Entonces, el primer enunciado dice, la distribución es simétrica. ¿Cuál les parece? ¿A, B o C? ¿Se acuerdan lo que era la simetría? ¿Cuál les parece que es simétrica? Ahí, en el chat, a ver qué dicen. La B dice Facu, la B dice Débora. Muy bien. La B. Que vemos que su valor medio, ¿no? Está justamente en el centro de la distribución de los datos y que tiene colas similares hacia ambos lados. Después dice, la proporción de cajas con al menos 3 defectos es inferior a 0,1. Es decir, ¿qué estoy pensando acá? Que la probabilidad, ¿no? Analíticamente, la probabilidad de que I con cajas con al menos 3 defectos, es decir, la probabilidad de que I sea mayor o igual a 3, ¿no? Tiene que ser menor a 0,1. ¿Cuál les parece?
La C. Muy bien, la C. Esta es la B, esta es la C. Fíjense, la probabilidad de que I sea mayor, esto como uno lo podría plantear de otra forma, y la probabilidad de que I sea igual a 3, más la probabilidad de que I sea igual a 4, y así sucesivamente, ¿no? Y esta suma me tiene que dar menor a 0,1. Y en el gráfico, Claro, sí. ni en el gráfico A ni en el gráfico B, las sumas van a, de 3 en adelante va a dar 1. Acá no llega a 0,10, y si le sumo las otras, evidentemente no llega. Asumimos, ¿no? Más o menos. Esta actividad es más a ojo. Bien. La próxima dice, el 50% de las cajas presentan a lo sumo 7 defectos. En términos analíticos, ¿cómo lo plantearían? La probabilidad. De que I sea menor o igual que 7. Tiene que ser igual a 0,50. Claro, 0, claro. Muy bien. ¿Y cuál les parece que es? Me parece que la A, pero no sé. Ahí tenía una pregunta. Dale. Ahí como que está acumulado, no sé si se dice así, hacia la derecha, pero solo porque está todo ahí puedo decir que es el 50%, no sé si me explico. Vos decís, claro, porque quizás estás pensando. O sea, estoy pensando cómo mirar el 50% de las cajas. No. Ok, entiendo. Vos decís que como esta distribución es asimétrica por izquierda, porque tiene una cola más larga a la izquierda, de alguna manera como que acumulás 0,50 más rápido, algo así. Sí, algo así. O sea, ¿cómo me doy cuenta dónde va a estar localizado el 50%? Te doy, bueno, es un poco de creatividad en este enunciado, pero pensémoslo así. ¿En qué casos, se acuerdan lo que era la mediana? Ahí va una pista. El valor, como el valorcito que está más alto. O el valor más probable. La mediana, a ver. ¿Qué les parece? ¿No era el valor entre medio del valor más alto y más bajo o algo así? Claro, la mediana, ¿se acuerdan que era aquel valor que dividía el conjunto ordenado en dos partes iguales? Entonces, lo que acá, o sea, básicamente la mediana divide al conjunto de datos en dos pedacitos de 50% cada parte, ¿no? Sí. Entonces, esta probabilidad, en términos de estadística descriptiva, ¿qué es lo que está indicando? Que esta afirmación, que la mediana, ¿cuánto es? 0,5. En realidad, 0,5 es el porcentaje que representa siempre la mediana, siempre va a representar 0,5, pero ¿cuál es el valor de la mediana en esta afirmación? O sea, es una afirmación esta, ¿eh? El 50% de las cajas presentan a lo sumo 7 defectos. Pensémoslo así. Si por ejemplo, la variable X es la edad de los estudiantes de la tuya, y yo digo que la mediana de edad es 25, lo que estoy diciendo es que el 50% de los estudiantes de la tuya tienen a lo sumo 25 años. O dicho de otra forma, el 50% tienen como mínimo 25 años.
¿no? En este caso lo mismo. El 50% de las cajas presentan a lo sumo 7 defectos, es lo mismo que decir, el 50% de las cajas presentan como mínimo 8 defectos. Acá sería, bueno, en el caso de los años es un poco más difícil, pero como mínimo 8 defectos. Sería el gráfico B. ¿Sería qué? El gráfico B. El gráfico B, ahora les llama la atención el gráfico B, con lo que acabo de decir. No, porque yo pensaba, digo, el gráfico B. Sumaba los botones. Claro, es como que está en la mitad y tenés para abajo y para por lo menos y el mínimo y el máximo. Por eso pensé en el B. Es el gráfico B, tal como decís. Que de hecho uno lo puede comprobar sumando los bastoncitos, ¿no? Porque dice, el 50% de las cajas presentan a lo sumo 7 defectos, o sea que la probabilidad de que I sea menor o igual a 7 tiene que ser 0,50. En el gráfico B no se cumple, porque acá la probabilidad de que haya menos de 7 defectos en la máquina C, que arma las cajas del grupo C, la probabilidad de que tenga menos de 7 defectos es muy alta. Es la probabilidad de que haya 5, 4, o 3, o 2, o 1, o 0 defectos. Es casi 1, por no decir 1, la probabilidad de que haya menos de 7 defectos en la caja, en el grupo C. Y en el grupo A, ¿qué pasa? La probabilidad de que I sea menor o igual a 7 es muy bajita, porque es una máquina muy mala y evidentemente genera muchos defectos. Entonces, si yo tomo el valor de 7, el valor de 6, el valor de 5, el valor de 4 y sumo las probabilidades individuales, no llego ni a palo a 0,50. En el caso del grupo B, que se caracteriza además por ser una distribución simétrica, por ende, ¿se acuerdan que siempre cuando la distribución es simétrica, creo que uno de ustedes lo dijo, es el que está a la mitad? Está a la mitad y coincide con el promedio siempre a la mitad del rango, ¿no? Siempre que la distribución sea simétrica. Acá, en este caso, en el grupo C, seguramente la mediana, que es ese 0,50, y va a estar por acá. Porque acá ya acumulo casi el 40% de los casos. Solo con los 0 defectos. Acá no, acá tengo la probabilidad de que sea 7 es 0,20. La probabilidad de que sea 6, 0,15. Acá tengo 0,35. Que sea 5, 0,10, 45. Acá un poquito menos de 5 que termino completando con el resto, ¿no? O sea, acá acumulo 0,50. ¿Se ve mejor eso o estoy con los mareos? Acá se ve el 0,50 de los casos. Claro, yo al principio no me daba cuenta porque ninguno llegaba al 0,50 los valores de probabilidad. Claro. Pero claro, es la suma. Es la suma. Sí, después vamos a ver la distribución acumulada, que ahí sí uno puede hacer esa lectura de ir acumulando. Bien. Bueno, después la distribución es asimétrica por derecha y por izquierda. ¿Qué les parece? Acuérdense que la simetría es a donde se va la cola. O sea, las distribuciones que son asimétricas por izquierda o hacia la izquierda son las variables que tienen una cola más larga que va para la izquierda. O sea que los valores se concentran, perdón, las unidades se concentran en valores altos. No me acuerdo qué ejemplo habíamos dado. Dijimos que nos costaba, habíamos visto que era difícil conseguir algunos ejemplos de ese tipo de distribución. Ahora, la distribución que es asimétrica por derecha, las unidades se concentran en valores chicos, que es, por ejemplo, los salarios que vimos hace un rato. Entonces, ¿cuál es asimétrica por derecha y por izquierda en este caso? Asimétrica por derecha la C. Muy bien. Y asimétrica por la izquierda, bueno, la A porque es apoyo. Exacto. Muy bien. Y la última es, el número de defectos por caja con mayor frecuencia es 12. ¿Cuál les parece que es?
La A. La A, muy bien. ¿Cómo se llama acá este 12 en esta distribución? ¿Qué indicadores de los que vimos, de las medidas de posición que vimos? ¿Sería el mayor valor? Claro, el valor con más frecuencia. No me acuerdo. La moda. ¿Se acuerdan? La moda es el mayor. La moda es el valor con mayor frecuencia. La moda está de moda. Bien. En el caso continuo pasa lo mismo, ¿sí? En el caso continuo, después ahora lo vemos con un ejemplo, pero en el caso continuo yo tendría que sumar las probabilidades de cada valor para obtener la probabilidad en un intervalo, ¿sí? Supongamos que X es la longitud de las barras de acero. En milímetros, ¿no? Esas barras de acero podrían tener 250,1 milímetros, 250,15 milímetros, 251 milímetros, y así podría tener infinitos valores, incontables valores, en un rango dado. ¿Cuál sería la en un ejemplo en un ejemplo de juguete, cuál sería la probabilidad, por ejemplo, de que X, que es la longitud de las barras de acero, tome el valor 250,198? ¿Cómo lo obtendrían? Mejor dicho. No me digan la probabilidad porque no tenemos la función, pero ¿cómo lo obtendrían? ¿Calculas la integral? No. Ok, bueno, y si calculas la integral con los mismos límites de integración, ¿cuánto te queda? ¿Cómo, profe? O sea, si supongamos que tenemos la función, ¿no? Tenemos la función de probabilidad de las barras de acero. Ujú. Si yo calculo la integral, Te da todo lo que está abajo de la curva esa, ¿crees? claro, pero, o sea, como yo le estoy pidiendo un único valor, esta integral está definida, ¿no? Entre 250, Entre I1 y 2. 150 Vale. con 198. ¿Cuánto les daría eso? Resuelvo la integral. Cero. Exacto. ¿No? Porque haría diferencias de los mismos términos. ¿Cuál es el sentido en términos de probabilidad de esto? No tanto en la integral. Si yo tengo infinitos valores posibles, ¿se acuerdan que la característica de una variable continua es que puede tomar infinitos valores? Si yo tengo infinitos valores posibles y yo pienso, ¿se acuerdan que pensamos a la probabilidad como la frecuencia relativa cuando n tiende a infinito, de, por ejemplo, la frecuencia relativa de A, que es mi evento de interés, que es la probabilidad, A es, bueno, que sea 250, ¿no? 198. N va a tender infinito y la probabilidad de que haya un valor específico en una infinita cantidad de valores va a tender a cero, ¿no? ¿Me explico? Sí, un valor chico dividido por un valor muy, muy, muy grande. Claro, es como que tratar de encontrar una aguja en un pajar, digamos, como dice el dicho, ¿no? Tengo un valor específico en infinitos valores posibles. La probabilidad de que tome ese valor puntual va a tender a cero. Eso no significa que yo haga un experimento, seleccione barras al azar, y bueno, puedo tener la suerte, el evento raro, de encontrarme con esto. Pero si yo repito y tomo muchas barras de acero todo el tiempo, que es la idea de tender ese n al infinito, y la cantidad de barras con exactamente esta longitud,
va a ser muy poca en relación a las infinitas barras, ¿no? Entonces va a tender a 0. ¿Qué es lo que me genera esto? Que no tenga tanto quilombo con los límites al momento de analizar la probabilidad. Es decir, en este caso, si yo pienso en la probabilidad de que I sea menor o igual a ciertos límites, ¿no? Va a ser lo mismo que si esos límites son estrictos o no, o incluyen a los... Si ese intervalo es estricto o incluye a los límites. No me va a joder tanto el valor puntual de una probabilidad en este caso. Entonces, a diferencia de las distribuciones discretas, pensar en la probabilidad, por ejemplo, de que I sea mayor a 250 milímetros de la longitud de la barra, X de vuelta al tema de... La probabilidad de que X, que es la longitud de las barras, sea mayor a 250, va a ser lo mismo que plantear la probabilidad de que X sea mayor o igual a 250. Solo válido para distribuciones continuas, ¿sí? Bueno, acá había un ejemplo, pero dado el tiempo, pasamos a un ejercicio y después lo resolvemos con otro porque tenemos que ver 2 temas más. Pero hasta acá se entiende la idea de, bueno, ¿por qué integro? ¿Cómo planteo analíticamente la probabilidad? ¿Qué termina siendo esta probabilidad? ¿Por qué hay diferencias entre los cálculos de probabilidad en las discretas y en las continuas? ¿En eso me expliqué o quieren que revisemos algo? Por mi parte se entendió. Bien. Cualquier cosa, prenden el micrófono y me dicen. En la práctica, Sí. ¿incluir o no incluir? ¿Qué significa? No sé si me explico, si la pregunta es clara. ¿Vos decís en alguna actividad práctica o en algún caso de la vida real? ¿O a qué hacer? Claro, o sea, entiendo teóricamente que cuando se trata de variables continuas, incluir o no incluir el límite es lo mismo, ¿no? Eso. Sí. ¿Entendí bien? Exacto. Y cuando son discretas, influye. Como ¿Y por ejemplo el caso de eso, de que si no incluías el 14 y lo que te cambiaba. Eso lo entiendo en términos teóricos. Bien. En la práctica, ¿qué significaría? ¿A qué te referís con qué significaría? No incluir o no incluir un valor. Es que en realidad el hecho de incluir o no incluir un valor depende del problema que estés. Si te interesa incluirlo o no te interesa incluirlo. O sea, es solo los efectos de decir, bueno, si es una variable continua, lo tengo que considerar, y si no es una variable continua, exacto. Así, es Sí. para eso sería. Exacto. Sí, porque después en la unidad que viene, no, en la otra, en la unidad 5, vamos a trabajar con algunas leyes de probabilidad y de acuerdo a si esa ley es discreta o continua, ustedes van a tener que poder definir si incluir o no un valor, por ejemplo, o qué pasa si incluyen o no. Bien. Sí, ahora estamos haciendo como un reconocimiento de la cuestión más analítica y teórica de la probabilidad, pero... Claro, de qué hay que tener en cuenta dependiendo del tipo de variable. Exacto. Bien. Sí. Incluso, por ejemplo, en los integradores, si iba por ahí también la pregunta, en los integradores, cuando les pedimos que calculen probabilidad, en realidad nosotros les damos las probabilidades con sentencias del R, después las van a conocer, y ustedes tienen que saber si esa sentencia incluye o no el valor, porque si no, o si hay un valor puntual que está definido en otro lado y lo tengo que sumar o no lo tengo que sumar, o lo tengo que tener en cuenta o no, dependiendo del problema. Apunta a eso, a poder razonar eso. Bien. Bueno, un ejemplo muy parecido al anterior, ¿no? En cada caso se representa la función de densidad. Acuérdense que cuando en el caso continuo también le podemos decir función de densidad de probabilidad, porque en realidad lo que nos interesa es la masa de probabilidad debajo de la curva, no la curva en sí. Entonces la función de densidad de probabilidad de la longitud de ciertas piezas en milímetros se distribuye de esta forma, ¿no? Campanularmente. La población en estudio, creo que estamos todos de acuerdo en que son todas las piezas metálicas necesarias para el armado de ese electrodoméstico, las que se produjeron, las que se van a producir, etc. ¿no? ¿Cómo interpretarían
las probabilidades, perdón, ¿cómo expresarían analíticamente las probabilidades que están en cada caso? Acá no sé si se llega a ver bien. A ver, esperen que lo agrando. Ahí. Es como en el caso discreto, pero ahora caso continuo. ¿Cómo expresarían analíticamente estas probabilidades? En el caso A, por ejemplo. La probabilidad de que X, de la variable, sea ¿qué? Menor a, no. Menor a 5. Claro, menor o igual a 5. Menor o igual a 5. Bien. Después, sacando esta salvedad que hablamos, está bien que haya, o sea, para este caso puntual está bien que es continuo. No, Claro, en este caso indistinto. es indistinto, tal cual. Pero me spoileás una consigna, si lo decías, entonces. En el caso B, ¿cómo lo expresarían? La probabilidad Que X sea mayor que 5. Mayor o igual. mayor que 5, porque no lo contiene justo este. Pero sí, o sea, es lo mismo. Ah, ok. En el caso C, no se preocupen por los números y la escala, más o menos. Aún. X sea 10. Que X sea igual a 10, que ya sabemos a dónde más o menos apunta esa probabilidad. Y en el caso D, Que X esté entre 5 y 10. muy bien. Muy bien. ¿Qué sería mayor a 5, menor o igual a 10? Por cómo están. ¿Cómo, perdón? Sería mayor a 5, menor o igual a 10, por cómo están las líneas. Tal cual, tenés razón. Sí, sí. Porque no incluye el 5. Se ve poquito pintado, pero... Cuando hiciste zoom, ahí vi que eran distintas, si no, antes sí. no me había dado cuenta. Sí, no, yo tampoco me di cuenta, por eso. Está bien, gracias. Bien. Después dice, asigne un gráfico a cada uno de los siguientes enunciados teniendo en cuenta la probabilidad que representan, ¿no? La proporción de piezas metálicas con longitudes entre 5 y 10 milímetros, A, B, C o D. D. D, Entre 5 y 10. entre 5 y 10. La proporción de piezas con longitudes de 10 milímetros. La C. La C, muy bien. La proporción de piezas con una longitud de a lo sumo 5 milímetros. La La B. A lo sumo, como máximo 5 milímetros. Ah, como máximo. Nada, entonces. La A. Y la proporción de piezas que tienen longitudes superiores a 5 es la B, ¿no? La B, la B. Bien. Después nos pide alguna de las proporciones representadas. ¿Es nula? Explique. ¿Qué les parece? Diría que la C, porque no sé si está bien esta justificación. A ver. Si tuviera que integrar la función de densidad de probabilidad entre un punto y el mismo punto, esa me daría 0. Está bien, bueno, es una... Está bien. También podemos decir directamente que... A mí no me gusta que diga nula, pero... que esa proporción va a tender a 0 porque en infinitos valores posibles... La proporción de piezas... O sea, pregunta, ¿es mejor decir que en referencia a los infinitos valores posibles? Ambas son válidas. Ok. Ambas son válidas. Lo importante es eso, es que puedan identificar que una probabilidad puntual
¿sí? Una probabilidad puntual en una distribución que es continua, es trivial. La D, no, la C. La E, No, la C. Porque no sería como el caso de arriba de las barras. sí, es la C. La probabilidad de que justo sea ese número en esa infinidad de casos. Sería esa misma situación. Exacto. Así es. Claro, tiende a cero más. Claro, tiende a cero. A ver, en una muestra, fíjense que justo está encima de esta probabilidad es justo el promedio. O sea, si yo tomo una muestra de piezas metálicas, no va a ser cero esa probabilidad, porque es una muestra. Ahora, si yo pienso en las infinitas barras que puedo producir, eso sí va a ser cero. Porque estoy sobre todo esto, estoy viendo las que salgan, las que sean exactamente 10. O sea, a la que es 10,01 ya no la cuento. La que es 10,0001 tampoco la cuento acá, ¿no? Depende del instrumento, uno en general redondea también. La última dice, la proporción de piezas con longitudes de al menos 5 milímetros, al menos 5 milímetros, e inferior a 10 milímetros, ¿coincide con alguna de las anteriores? Y acá es como, bueno, es más para charlar que... Algunos van a decir sí y otros van a decir no. Y ambos van a tener razón. Eso es lo más conflictivo. ¿Qué les parece? Yo diría la D, pero por lo que antes observé de las rayitas sería. Claro, como que está al revés en realidad la expresión igual, ¿no? Porque si fuese una distribución discreta, la distribución D indicaría la proporción de piezas con longitudes de más de 5 milímetros y a lo sumo de 10 milímetros. Ah, ahí dice el... Y en el gráfico se entiende, pero ¿qué pasa? ¿Nos vamos a romper mucho la cabeza con eso en este caso? En este caso, que es continuo, digo. No, porque no influye. No, porque no influye, no importa si incluyo el 5, si no lo incluyo, si incluyo el 10, si no lo incluyo. Total, las probabilidades puntuales van a tender a cero, ¿no? Es decir, se cumple lo mismo que esto. Acá la probabilidad de que x sea igual a 5, 5 va a ser 0, y la probabilidad de que x sea igual a 10 también va a ser 0 o va a tender a 0. Entonces, si las incluyo o no las incluyo, no pasa nada. Pero ya si una pieza me sale 5,001 y ya no la incluyo en esa probabilidad puntual. Si es 4,999 y ya no la incluyo. Bien. Probabilidad puntual. Esto es distribuciones de probabilidad, ¿no? Pero muchas veces a mí me puede llegar a interesar una probabilidad acumulada. ¿Sí? ¿Qué es una probabilidad acumulada? Es la probabilidad, ¿sí? La probabilidad acumulada a mí me va a indicar la probabilidad que hay de que una variable aleatoria i sea menor o igual a un valor, ¿sí? Es decir, la probabilidad, cuando nosotros estudiábamos recién las distribuciones de probabilidad, decíamos, bueno, en el caso puntual, yo puedo definir una función de probabilidad p de x, ¿sí? En donde según el valor de la variable, dependiendo del valor de la variable, existan distintas probabilidades asociadas, ¿no?
0,7, 0,2, 0,15, 0,05, etc. Y esa suma siempre tenía que dar 1. La distribución de probabilidad acumulada, perdón, y podía construir intervalos, ¿no? Podía pensar, bueno, la probabilidad de que X esté entre 1 y 3, sin incluir, no sé, un ejemplo. En el caso de la probabilidad acumulada, siempre lo que me estoy planteando analíticamente cuando hablo de probabilidad acumulada es la probabilidad, ¿sí?, de que mi variable de interés tome a lo sumo un determinado valor. ¿Sí? Es decir, la probabilidad de que mi variable tome un valor o menos. Esa es la idea de acumular. Y como acumulo, van a pasar dos cosas. Primero, voy a poder usar la función de probabilidad acumulada, ¿sí?, que está definida acá. Voy a poder usar la función de distribución acumulada para calcular una probabilidad, para calcular una probabilidad directamente sin integrar. ¿Sí? Como la función de distribución acumulada está en el intervalo 0 a 1 y va creciendo y acumulando las probabilidades de que la variable tome tal valor o menos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, si yo tengo una función de probabilidad, por ejemplo, fi de i, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos, bueno, en este caso, si yo pienso en la probabilidad puntual de que la variable i tome tal valor, me va a dar 0. ¿Sí? Porque ¿qué tenía que hacer? Si yo planteaba, por ejemplo, bueno, la probabilidad de que i sea igual a 5. Bueno, ¿qué tenía que hacer? Tendría que integrar en los límites que me interesan, que en este caso es puntual, entonces 5 f de i y diferencial de i, y ahí obtengo que es 0, ¿no? Y si lo planteo en términos, en un intervalo, por ejemplo, la probabilidad de que i sea mayor a 2 y menor a 5, tendría que resolver la integral entre 5 y 2 de f de i diferencial de i. ¿Sí? Y con esto, ¿qué obtenía yo? Si esto era el 2 y esto era el 5, iba a obtener el área bajo la curva y esa iba a ser mi probabilidad de interés. Cuando yo obtengo la función de probabilidad acumulada a partir de una función de probabilidad ya definida, ¿sí? Es decir, siempre parto de una función, puedo usar esa función de distribución acumulada para evaluar el valor que me interesa y a partir de ahí obtener su probabilidad. En este caso, ¿sí?, si yo parto de f de i, la función de distribución acumulada va a ser f mayúscula i de i, ¿no? Entonces, si yo evalúo i, por ejemplo, en 249,5, perdón, vamos a ponerle 250, por ejemplo, i es igual a 250, y evalúo esa función de probabilidad acumulada en 250, ¿sí? Lo que voy a hacer, lo que voy a obtener como resultado es directamente la probabilidad acumulada de que esa variable tome el valor 250 o menos. ¿Sí? Ahora lo vemos con un ejemplo. Fíjense que no tengo que integrar, sino que directamente puedo evaluar la función en un punto. Yo a partir de la acumulada, por condición de cierre, puedo tomar la antiacumulada, es decir, la acumulada se define como la probabilidad de que i sea menor o igual a un valor. Pero esto termina siendo 1 menos la probabilidad de que i sea mayor o igual a ese valor, ¿no? Entonces, puedo jugar con la probabilidad acumulada para obtener probabilidades de que sean mayores, de que esa variable tome valores mayores o menores a un determinado número, ¿no? Y más interesante aún,
y que nos servía mucho cuando teníamos que resolver probabilidades a mano, supongamos que acá tengo, esta es la distribución de las barras de acero, ¿no? Tengo 248 milímetros y 251 milímetros, ¿sí? Si a mí me interesa la probabilidad de que la tengo con la X, de que mi variable Y esté contenida en ese intervalo, 248, 251, lo puedo pensar como una diferencia de distribuciones acumuladas. ¿Se ve? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Tomo la probabilidad acumulada de que Y sea 251 o menos y le resto la probabilidad de que sea 248 o menos. Y me quedo solo con este pedacito de probabilidad, ¿no? Entonces hay ciertos casos en los que operar con distribuciones acumuladas es mucho más sencillo. Me voy a saltear los ejemplos por el tiempo, porque ya son las 10, no lo puedo creer. Me esperan un ratito más porque no sé si vale la pena seguir la clase que viene con esta unidad, porque es bastante teórica, como habrán visto. No sé cómo están ustedes. ¿Prefieren que cortemos acá? ¿Prefieren que revisemos un poquito más? O veamos un ejemplo. No sé si entendí bien, pero la distribución acumulada, o sea, es más fácil porque es un punto. Es más fácil porque es un punto, pero hay que tomarse el trabajo de hallarla a esa distribución, que se hace con un cambio de variable. Ahora vemos un ejemplo. Si y la otra trabajas con integrales porque son todos los casos que están por ahí. Exacto. En el área. En el área, sí. En cambio acá no trabajas con área, sino con un punto. Con un punto, en el caso, sí. Tal por cual. Eso no se, así no se, Sí. no se trabaja con integrales. Tal como decís. Bien. Tal como decís. Con el caso discreto pasa lo mismo. Yo tengo la probabilidad, no, por ejemplo, tengo acá tengo más, no, lo pongo acá y lo borro. Supongamos, en el caso discreto, tengo la variable X, que es el resultado de lanzar un dado. ¿Sí? Entonces, la probabilidad puntual de X va a ser 1/6 para todo X en ese contenido en ese intervalo que va del 1 al 6, ¿no? Entonces yo puedo plantear la función de distribución acumulada, a la que le denoto con P mayúscula X, de X, ¿sí? Pero acá, ¿cómo va a ser? Va a ser 1/6 si X es igual a 1, ¿no? Va a ser 2/6 si X es igual a 2. 3/6 si X es igual a 3. Fíjense que va acumulando los valores anteriores también, y así hasta llegar a 6. Es lo mismo que la distribución que en el caso de las continuas, solo que ahora valor por valor, ¿sí? Fíjense, acá se ve quizás mejor. En el caso de las fallas en el generador. Fíjense que la probabilidad de que haya 0 fallas era 0,70 y la probabilidad de que haya una falla era 0,18. Bueno, acá está con una nomenclatura un poco más rebuscada, pero lo que nos está indicando acá es la probabilidad de que I sea a lo sumo 1 es 0,88, que es la probabilidad de que haya 0 fallas más la probabilidad de que haya una falla, ¿no? Y bueno, resolvamos de última este ejercicio ahora, rapidito, y dejamos el tema de la esperanza y el desvío para la clase que viene. Fíjense que dice, en una planta química se realizan mediciones de la solubilidad de una determinada sustancia en gramos por litros de agua.
¿sí? Creo que en algún lado lo tenía medio resuelto, así no les robaba más tiempo, de hecho. ¿A dónde? Bueno, lo hacemos ahora, de última. Dale, es cortito. ¿Qué manera de tener papeles? Bueno. En una planta química se realizan mediciones de la solubilidad de una determinada sustancia en gramos por litro de agua, sí. ¿Alguien quería decir algo? Por litro de agua a 25 grados centígrados. Se denota por I la variable aleatoria asociada a dichas mediciones, cuya función de densidad de probabilidad es la que está definida acá, ¿no? Que es 3i al cuadrado para todos los valores contenidos entre 0 y 1. Nuestra variable I es la solubilidad, ¿sí? de esa sustancia en gramos por litro de agua. Y la unidad de análisis serían todas las muestras de todos los litros de agua o todas las muestras de agua a 25 grados. Nos pide que calculemos la probabilidad de que I sea menor a 1/2. ¿Sí? La probabilidad de que I sea menor a 1/2. ¿Nosotros podríamos reemplazar este I por 1/2 y resolverlo directamente? ¿Qué les parece? O sea, tengo 3i, agarro 3 por 1/2 al cuadrado. ¿Eso cuánto me da? Son 2 por 1/8 por 3. ¿Cuánto es? 3/8. ¿Eh? 1/8 por 3. 1/8 por 3. Sería 3/8. 3/8. Y listo, resuelto. ¿Qué les parece? ¿Ese no sería el inciso D? Sí, el B. No, lo que hiciste recién no sería el D. Ah, perdón. No. ¿Cómo podría hallar esta probabilidad? ¿Es una distribución continua o es una distribución discreta? Es gramos sobre litros de agua. ¿Qué les parece? Es continua, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Sí, el 0S ahí me Varía un poco, confundía. pero... sí. ¿Eh? Sí, o sea, porque en ese intervalo puede tomar infinitos valores. Exacto. Entonces, ¿qué tendría que hacer para hallar esta probabilidad? Tendría que integrar la función, ¿no? Que me queda I al cubo, ¿no? Entre 0 y 1/2. Sí. Bien, esto me queda 1/2 al cubo y esto me queda 1/8. Epa. ¿Me explico? Sí, el que habías hecho antes te había dado 3/8. Claro, antes nos daba 3/8. Que podía ser medio traicionero, porque 3/8 es menor a 1, entonces era un valor posible de probabilidad. Hay alguna otra función que quizás reemplazamos y nos damos cuenta que
que estamos haciendo las cosas mal porque nos da un valor mayor a 1 y sabemos que no puede haber una probabilidad mayor a 1. En este caso podríamos caer en eso. Después la C no la vamos a hacer porque está pensada más para hacer con R. Después lo van a ver en el laboratorio a cómo graficar funciones. Así que pasamos a la D. En la D nos dice, halle la función de distribución acumulada para la variable I. Para la variable I, cuando nosotros tenemos, o sea, vimos el caso, cómo hallar la distribución de probabilidad acumulada cuando el caso es discreto, no les mostré el caso continuo porque se los quería mostrar con este ejemplo, pero fíjense que lo que se hace es integrar la función, pero con un cambio de variables. ¿Para qué hago ese cambio de variable? Para obtener de resultado otra función que dependa del valor que a mí me interesa, ¿no? Entonces, en este caso, yo debería integrar, para poder hallar la función de distribución acumulada para I, ¿sí? Debería integrar la función entre 0 e I, ¿sí? Y hago el cambio de variable acá, 3s al cuadrado diferencial de s. ¿Sí? Entonces, ¿en qué me va a quedar esto? Me va a quedar como, corríjanme si me equivoco, porque lo voy a hacer rápido, pero me va a quedar s al cubo, perdón, evaluada entre 0 e I, es decir que me va a quedar I al cubo. Entonces, la función de distribución acumulada de I va a ser I al cubo, si está entre 0 y 1, ¿sí? O 0 en otro caso. ¿Sí? Y ahí podría, por ejemplo, bueno, a partir de esta función decir, bueno, a mí me interesa la probabilidad de que tome a lo sumo un medio, ¿no? Entonces, la función acumulada de I evaluada en un medio va a ser un medio al cubo, que es esta función, eso me va a dar un octavo, que es lo mismo que hallamos integrando la función original en el intervalo que nos interesa. ¿Sí? Hasta acá, dudas, inquietudes. La idea era dedicarle esta clase al razonamiento de dónde aparecen las propiedades con las que vamos a operar después, pero cuando apliquemos todas estas cosas vamos a tener una función que ya está definida, vamos a conocer sus parámetros, y lo que nos vamos a concentrar es en hallar las probabilidades que nos interesan para resolver algún caso puntual. Les dije que era media teórica esta clase, y nos quedó un pedacito, pero bueno, lo tienen cargado para que lo vayan viendo y lo repasamos, si quieren, el miércoles que viene. ¿Cómo estamos? Quedamos 13. Es como que voy y vengo. O sea, en algún momento te voy siguiendo y después me tirás una palabra y ahí ya te perdí, hasta que me vuelvo a... Eso es por lo menos a mí lo que me pasa. Bueno. Pero tiene que ver porque son muchos conceptos Sí. que hay que acordarse, y si no te lo acordás bien, entonces te cuesta, pero bueno. No, olvídate, aparte venimos de la estadística descriptiva y el promedio y la mediana y la moda y la distribución asimétrica y simétrica y la población y la variable, y ahora empezamos a hablar de probabilidad, funciones de densidad, después vamos a hablar de espacio muestral, de ensayo. Son muchos conceptos, entonces... Sí, pero tranquilo, vamos a ir charlando y repasando, y lean el apunte. Sí, sí. Así que bueno, pero bueno, ese es mi caso. Bueno, el resto, ¿algún comentario adicional? Si no, por hoy estamos. Mañana la idea es que en el laboratorio vean las consignas del trabajo práctico, que el trabajo práctico va a ser uno solo, pero lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte
La idea es que hagan una buena estadística descriptiva de un conjunto de datos que ustedes elijan. Nosotros les sugerimos algunos, y si no los convence ninguno, pueden buscar también el suyo. Siempre considerando dos cosas. Primero, que no sea un conjunto de datos ordenado por tiempo. ¿Te acuerdan que hablamos de las series de tiempo la clase pasada y que dijimos que no son deseables en esta materia porque implican otro tipo de análisis? Y lo otro es que tengan en cuenta que muchos datos no vienen de una muestra aleatoria. Entonces, antes jodíamos más con eso. Hoy decimos, bueno, si esos datos, como para tampoco limitarlos a ustedes de que puedan explorar los fenómenos que les interesen, si el conjunto de datos no proviene de un muestreo aleatorio, bueno, hagamos ese supuesto para elaborar con eso. O sea, supongamos que sí viene de un muestreo aleatorio, pero aclarémoslo en el trabajo, que se supone eso para poder avanzar con el análisis. No es lo correcto, pero bueno, tampoco la idea es limitarnos con los estudios. La idea es que ustedes también puedan aprovecharle el espacio para hacer cosas que les interesen o que les gusten. Bueno, gente, por hoy estamos. Bueno, profe, muchas gracias. Nos vemos. Profe, muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Nos vemos, chef.